¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Agustín de la Rosa Charcas. Pues antes de dar inicio a esta videocolumna, pues te ofrezco una disculpa porque andamos un poco afónicos. Por la inclemencia del clima, pues se nos tocó algo. Y ayer que tuvimos un evento en el hermoso municipio de Mezquití de Carmona, que previamente se había invitado, pues estuvimos participando en ese evento. Eh, Era básicamente sobre puntos de vista sobre el movimiento de regeneración nacional, sobre Morena, un conjunto de militantes y simpatizantes de Morena. Pues nos reunimos en función de lo que nos garantiza nuestra Constitución General de la República, con plena libertad, y expresamos nuestros puntos de vista sobre el movimiento. Previo a esta convocatoria que se signó y se difundió, algunas pues intereses se empezaron a mover porque pues empezaron tratando de desorientar a la gente con la convocatoria, señalando que el de la voz, que estaba como responsable, junto con otro compañero, con el compañero Pánfilo, de Mezquití, de la invitación, y planteaban de pues puras mentiras, con una maledicencia y una grilla muy barata. Sí, en efecto, el movimiento está inundado de trepadores vulgares, de oportunistas que pululan en los cargos públicos que ha logrado tener el movimiento en nuestro estado y en pues, varias partes del país. Eso es cierto. Sin embargo, a mí me interesa mucho como estamos en el debate abierto y queremos contribuir con sinceridad y con nuestra verdad, pues a la construcción de este poderoso movimiento. Sí me interesa a mí precisar algunas cosas, porque se mandó a correr el mensaje de que nosotros estábamos haciendo ese tipo de eventos, ese tipo de movimientos, porque no nos tocó nada. O sea, el león piensa que todos son de su condición. Nosotros no andamos en esto por buscar un espacio político, por un carguito político. Andamos en esto por principios. Y andamos en esto desde nuestro paso por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí dimos la lucha como universitarios, ahí defendimos la necesidad de la lucha estudiantil universitaria, con independencia de la manipulación de los partidos políticos. Una lucha que se dio, y ahí está, pues los que vivimos en ese tiempo, pues hay constancia de eso porque tuvimos la oportunidad de, como consejeros alumnos de la Facultad de Ingeniería, llevar a efecto muchos movimientos en lo que correspondió a nuestro periodo como consejeros alumnos de esa facultad. Salimos y hemos luchado siempre en las líneas de las izquierdas progresistas. No somos ningunos vulgares que están buscando espacios de poder. Todo lo contrario, nos ha tocado enfrentar y seguimos enfrentando al poder corrupto y corruptor que ha dominado, ha prevalecido en nuestro estado y que se ha superdimensionado con el actual gobernante, que es, para desfortuna del movimiento, aliado de la Cuarta Transformación. He dicho y sostengo que desde entonces, desde Carlos Longitud Barrios, miren lo que estamos hablando, de Carlos Longitud Barrios, un cacique corrupto del sindicalismo, y todos los gobernadores emanados del PRI y del PAN, vaya que han sido expertos en el arte de la corrupción, de meterle la mano, las uñas, todo al erario del Estado. Pero lo que yo sostengo es que nunca hemos tenido un gobernador tan corrupto como el que actualmente tenemos.
y lo estamos enfrentando, lo estamos combatiendo con argumentos, siempre con argumentos, siempre los señalamientos han sido desde un punto de vista documentado, nunca han sido de nuestra parte la ofensa, el vituperio. Eso no lleva a nada, eso denigra a quien lo hace. Aquí nosotros nos hemos interesado en generar, pues sobre todo el argumento, ante todo. Y sobre todo a veces cuando analizamos problemas graves que tiene nuestro Estado, pues no solamente es el análisis crítico sobre la situación, sino se trata de generar propuestas que están ahí para el debate, para la discusión, porque siempre hemos pensado que lo que uno piensa o lo que uno propone, pues no son las mejores propuestas en absoluto, sino que son nuestras propuestas que están pues para el debate, y si el debate se da, pues seguramente que surgirá la mejor de las propuestas. Pero decíamos, hay constancia. Recuerdo que en el 2009, siendo militante del Partido de la Revolución Democrática, cuando este partido empezaba ya a generar una deformación y una corrupción muy grave, muy terrible al mando de los chuchos y los amalios, y nosotros escribimos un ensayo sobre ese partido, una mirada al PRD, el ensayo. En este documento nosotros analizamos pues cómo se vino pudriendo ese movimiento poderoso que se dio después, que surgió después de esa histórica jornada electoral cívica de 1988, y que pues que fue sin duda el partido más importante que vio nuestro país como un partido de la izquierda. Bueno, ese ensayo lo escribo yo prácticamente cuando ya estoy fuera, pues, casi de ese partido. Y en este ensayo, en las páginas 15 y 16, cuando se dieron las imposiciones desde la cúpula de los chuchos y los amalios a una decisión que tomamos desde el Consejo del PRD en una elección que dimos de acuerdo con los estatutos, consejeros y delegados, pues elegimos a Salvador Nava Calvillo como nuestro candidato a la gobernatura del estado. Desde la cúpula echaron para abajo eso e impusieron al priista Elías Dib Rame como candidato a la gobernatura por ese partido, y se vino una retahíla de priistas pues, corruptos, priistas antidemocráticos, priistas oportunistas, vulgares, trepadores del poder, como fue también el caso de Juan Ramiro Robledo Ruiz. En ese entonces, lo recuerdo muy bien porque pues éramos parte del Consejo Estatal del PRD, logramos ser electos como candidatos a la diputación para encabezar la lista de la plurinominal como candidato a diputado local. Y pues cuando se viene esa imposición, evidentemente que la lucha que dimos fue pues, en contra de eso. Y vino un enviado del CEN, del PRD, a ofrecerme que fuera yo parte, que aceptara pues la candidatura, pero a condición de que yo pues apoyara a la imposición. Evidentemente que me negué. Tengo un testigo por fortuna de ese diálogo que se dio en mi oficina de entonces, y rechacé enérgicamente esa estupidez, que me hacían llegar, esa ofensa pues para mí. Y nos preparamos y dimos una lucha de resistencia y dimos una lucha contra la imposición. Y pues los hechos nos dieron la razón. Fue un fracaso para el partido, porque esos priistas corruptos, mal vistos, pues no lograron generar ningún cambio al PRD. Pues todo lo contrario, se vino al traste y se empezó a profundizar la corrupción dentro de ese partido, hasta que llegó los mafiosos de la gallardía
y pues corrompieron todavía más a ese partido, ¿no? Con lujo de la violencia, del dinero, pues se apropiaron de la franquicia del PRD. Bien, esto lo señalo porque, pues no, para nada, absolutamente para nada, somos para nada iguales, aunque militamos en este mismo movimiento, para nada somos iguales a esos trepadores que son muchos. Evito los nombres, pero están a la vista de todo el mundo, priistas, neopanistas o panistas, eh, hay de todo tipo, ¿no? Entonces, y que están ocupando puestos como diputados federales, como diputados locales, etcétera, ¿no? Regidores y demás. Bueno, eso que quede constancia. Desde entonces nuestra lucha ha sido congruente. Es decir, lo que pensamos y lo que decimos, pues que se ajuste a lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros participamos en el día de ayer en Esquití de Carmona porque nos interesa mucho el proceso de afiliación que se está dando a nivel nacional de nuestro movimiento. Y nos interesa mucho que realmente ahora sí haya una libre afiliación de este poderoso movimiento. De que todo aquel ciudadano que quiera pertenecer y afiliarse lo haga en plena libertad. No como la pantomima que se hizo el 30-31 de julio del 2022, en donde fue ofensivo observar ese espectáculo, ese acarreo inescrupuloso que se dio, ¿no? En todas las plazas públicas del país. Hablamos de lo que nos consta, porque eso lo vimos aquí nosotros. Vimos el uso de cientos de camiones, cientos de taxis en todo el estado, y se fueron a afiliar gentes que no sabían ni por quién iban a votar, porque al mismo tiempo que tú te afiliaste, votabas por la dirigencia, que es precisamente la actual que está en el ejercicio del poder ahorita en Morena. Obviamente que eso fue una simulación absoluta y total. Parte de una estrategia que los propósitos dieron, pues ahora sí que frutos, porque se consolidó el movimiento y triunfó en la mayoría que obtuvo en las cámaras de diputados, se ganó la presidencia de la República y el movimiento tiene ahorita todos los instrumentos para transformar el país de fondo. Bueno, y cuando se anuncia a nivel nacional que la afiliación se pretende sea masiva, la meta son 10 millones de mexicanas y mexicanos, a nosotros nos interesa mucho porque también se afirma que se pretende elegir por primera vez comités de base y comités municipales. Esa es la base de la estructura del movimiento. Hasta hoy en día el movimiento no tiene vida partidaria, no es un instrumento donde se debata, donde se discuta, donde se analicen los temas de carácter local, los temas que el Estado tiene y que proponemos ante eso. Entonces, por eso nos interesó y nos interesa participar. El propósito fue entonces ese, ¿no? Hacer esa reunión en el SGT y decir, queremos participar y vamos a participar. Sobre tres, en la manta que aparece en las fotografías que hemos publicado en mi muro, pues establecen los puntos que tratamos. El apoyo total y absoluto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No más imposiciones. Libre afiliación a la militancia en Morena. Y nosotros ahí, en mi intervención, lo que señalé es que el argumento que encierran esas consignas, esos planteamientos que la manta exhibía, pues es en el primero, porque estamos en estos momentos, pues sufriendo una embestida, no solamente en nuestro país, México, sino pues todos los países de América Latina, todos los países que de acuerdo con el troglodita que está actualmente en la presidencia de la República, pues está siendo agredido de manera bestial. Porque
El narcisista delincuente, misógino, racista, clasista presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues sí le ha dado un vigoroso impulso a los ataques en contra de nuestro país, de su gobierno y evidentemente de la Cuarta Transformación. Pero no solamente esa embestida del imperio, de ese gobierno plutocrático, ¿no? Que pretende imponer sobre la voluntad y la soberanía de los pueblos del mundo su criterio, sus intereses, pues se ha lanzado de manera que observamos a un tipo que está desquiciado, pero no es una locura, es un tipo que está actuando de acuerdo con un posicionamiento de carácter fascista, en la que en realidad ellos creen que el mundo les pertenece. Ellos creen que los pueblos como el nuestro pues pueden estar sometidos, como lo habíamos visto, ¿no? Sometido los gobiernos antes del 2018, los gobiernos fueron gobiernos plenamente sometidos a estos intereses del imperio. Entonces, por eso nosotros decimos que la soberanía y nuestra independencia como país se defiende con un gobierno legítimo, y el gobierno de nuestra presidenta es uno de los gobiernos más legítimos en términos de la votación y en términos del apoyo popular que tiene. El 80% del pueblo de México, todas las encuestas coinciden en eso, pues están brindándole su respaldo, están de acuerdo con su accionar ante las bravuconadas de este fascista delincuente que está en el poder en los Estados Unidos. Por eso nosotros desde Mezquití de Carmona lanzamos y planteamos el total y absoluto respaldo hacia nuestra compañera presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, porque estamos en este movimiento, pero esta circunstancia extraordinaria pues implica que el pueblo de México tiene que defender su soberanía. Ahí es donde reside la dignidad de un pueblo. Y Claudia nuestra presidenta, está con dignidad representando los intereses soberanos, independientes de nuestra patria. Decíamos nosotros que no queremos ya más imposiciones, pero tanto en las dirigencias de nuestro partido a nivel local y a nivel nacional, porque los resultados que tenemos a la vista pues han sido desastrosos para nosotros aquí en San Luis Potosí. Y esto están ahí todos los hechos, todos los datos para demostrarlo. Porque no entendemos cómo desde el 2018 hasta el 2024, todas las encuestas le daban a nuestro partido la preferencia electoral del 50 al 60%. Cuando un poco bajó esto fue en la elección intermedia del 21, cuando las encuestas daban del 35 al 40% de las encuestas, pero igual era una diferencia de más de 2-1 con respecto a todos los demás partidos. Pero nosotros analizábamos cómo es que, habiendo ese enorme poder de simpatía, de intención de voto del pueblo de México, del pueblo potosino, se reflejaba en las elecciones para la presidencia de la República, disminuía un poco, 5, 10, 12 puntos para los diputados federales y para el Senado, pero donde se desplomaba de manera brutal era en las candidaturas a las presidencias municipales y a las diputaciones locales. Es decir, en las elecciones de candidatos locales es donde hasta el día de hoy se ha desplomado la votación en favor del movimiento. Por ejemplo, nosotros señalamos en esa reunión, en el 2018
AMLO obtuvo 402,824 sufragios y todo ese enorme poder, la primera fuerza en la política en el Estado, que reflejó en las urnas la candidatura de Andrés Manuel, y a pesar de que hubo una votación muy fuerte en las diputaciones federales y el Senado, solo se logró obtener una diputación federal por mayoría en el 4º distrito, y se logró la primer minoría en el Senado, se logró meter un senador. Pero aquí es donde vienen los contrastes. Se ganaron solo 3 presidencias municipales, pero municipios muy pequeñitos, como San Nicolás Tolentino, entre otros, ¿no? Tanlajas, es decir, municipios muy pequeños, ¿no? Que solo representaron en esos 3 municipios el 2.1% del total de la población. Es decir, Morena, con todo ese poderío de simpatía y de apoyo en las urnas, solo logró obtener, pues lograr gobernar el 2.1 de la población total del estado de San Luis Potosí. Solo votó por Morena el 29% de los que votaron por AMLO. Hizo nada más el desplome de una votación a otra. Se ganaron 4 diputados locales por mayoría y 2 plurinominales, es decir, 6 de 27 de que consta la Cámara de Diputados. Y estos han sido los mejores resultados que ha tenido Morena desde entonces a la fecha, ¿no? Ya para el 2021, pues fue el acabose, porque fue cuando se infringió a nuestro movimiento las peores imposiciones. Ya hablamos de esto en una videocolumna, en donde analizamos todo ese nefasto proceder de la decisión que se tomó desde la cúpula, desde el centro. Pero en esa intermedia, para la gubernatura solo votaron por Morena el 34%, fíjense nada más, el 34% de los que votaron por AMLO en el 2018. De ese tamaño hubo un desplome del 2018 al 2021, porque en el 2021, pues comparativamente, aunque es para la gobernatura y la otra fue para la presidencia de la República, pero por la gobernatura se vota en todo el estado. Entonces, en términos cuantitativos, pues obviamente que aquí estamos viendo el desplome brutal que tuvo el movimiento, ¿no? Esto es el 66% de la población que votó masivamente por Morena en el San Luis Potosí no lo hizo en el 2021. Se ganaron 5 municipios y dos de ellos se fueron al Partido Verde Ecologista de México. Rapidito, ¿no? Que fueron el municipio de Tamazunchale y el municipio de Gilitla, que fueron los más importantes. Es decir, ahí se mostró la debilidad programática, la debilidad de principios, el oportunismo, los trepadores que llegan por Morena, y no titubearon un solo momento para escuchar el canto de las sirenas del corruptor y actual gobernador de San Luis Potosí, que fue el que desde entonces no ha parado de hacer labor de zapa ante los triunfos, muy poquitos triunfos que ha tenido Morena en nuestro estado. En esa intermedia, los municipios que quedaron de Morena, solo gobernó el 1.91% del total de la población. Y no se pudo ganar un solo diputado local por mayoría. Y solo se obtuvieron 3 plurinominales. Ahí está el desastre en números, ¿no? Ya para el 2024, la votación para la presidencia, senadores y diputados federales, en promedio, bajó 4 puntos porcentuales, cuando el movimiento tuvo una mayor votación que en el 2018. En nuestro estado retrocedió, ¿no? Se ganaron solo 6 municipios
como Morena. En algunos fueron solos, en otros fueron en coalición con el corruptísimo Partido Verde, y 3 se ganaron por coalición. Ahí igual hubo labor de zapa y algunos municipios que se ganaron por Morena ya están vestidos de verde, oportunistas, corruptos. Está bien que estén ahí, porque eso es lo que son. Si serviría mucho que el movimiento retomara esas enseñanzas para que tuvieran cuidado para al momento de elegir a sus representantes populares. Solo se gobierna hoy en día el 4.57% de la población. Se ganó 3 diputados locales por mayoría y 3 plurinominales, es decir, 6 de 27. Estos resultados, obviamente, que no pueden pues, tener contentos, bueno, al menos a mí no, porque yo estoy militando en un partido, en un movimiento que tiene la mayoría en el país, que es un movimiento que las preferencias, las simpatías de la gente le otorgan la mayoría de intención de voto. Pero lo que nosotros podemos sacar como una enseñanza contundente, como un mensaje contundente, es que esas intención de voto que muestran las encuestas sí se presentan, sí se dan en las urnas en el ámbito federal, en donde más o menos se ha tratado de cuidar que los procesos de selección del candidato o la candidata pues se haga y que quede todo el mundo contento con el procedimiento. Pero cuando hay las imposiciones brutales como se han dado hasta la última elección a nivel de candidatos locales y como se dio el caso en la imposición que hubo para el Senado en esta elección, bueno, pues no se ganó ninguna senaduría. También ya lo analizamos en otra videocolumna para no repetirlo, pero a lo que nosotros decimos, las imposiciones nos han llevado a que nuestro partido se debilite ante los ojos de su militancia, de sus simpatizantes y del pueblo en general. Y castiga no votando por candidatos pues impuestos y luego perfiles que también por otro lado son perfiles verdaderamente nefastos. Son perfiles que son antagónicos frontalmente con los principios que enarbola nuestro movimiento. Entonces, por eso nosotros manifestamos nuestro respaldo a nuestra dirigencia nacional de Morena para contribuir y sumar nuestros esfuerzos para que haya tanto afiliación como sea posible en la medida que la gente tome su decisión en plena libertad. Queremos un instrumento de lucha que esté a la altura de las circunstancias. Un partido con la fuerza del nuestro, cuando tiene en su estructura una organización que es reconocida por todos, su poderío trasciende espacio, trasciende tiempo, trasciende liderazgos, porque es un instrumento de lucha del pueblo de México que va a estar renovándose y va a estar retroalimentándose con su vida política, en donde la democracia no es un mito, no es una utopía, sino que es una democracia que se ha conquistado en el 2018 y que se debe de ser congruente en la casa de ese movimiento poderoso que es el partido. No debemos seguir siendo candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Por eso decimos que la afiliación sea en completa libertad, que se elijan los comités de base y los comités municipales y los dirigentes estatales, que esos dirigentes sean electos por su militancia. Y nosotros, estoy seguro, vamos a tener un instrumento poderoso a la altura de las exigencias que el pueblo potosino está pidiéndonos a gritos. Ya no quiere que sigamos en esa ruta. Bueno, ahí están los datos. Entonces, queremos sumarnos, queremos contribuir a eso y vamos a seguir dándolo en el debate y en la discusión. Vamos a seguir hablando de esto para seguir dándole seguimiento a todo este proceso histórico y también estar atentos a esas bravuconadas del fascismo, de ese grupo gobernante plutocrático del imperio, porque al pueblo de México no se le puede agredir con
ese cinismo y con esa vulgaridad de ese cacique, de ese autoritario gobernante. Por eso, desde este espacio, expreso mi reconocimiento al presidente colombiano, Gustavo Petro, porque defendió a su país ante la indigna extradición que está haciendo del pueblo colombiano que está trabajando en los Estados Unidos. Me parece que la respuesta estuvo a la altura de las circunstancias, se llegó a una negociación en donde el trato sea digno y no es como el imperio y los receptores de los tentáculos del imperio han estado señalando que Petro se agachó hacia los intereses de los yanquis. No, lo que fue el acuerdo, lo que obligó a los Estados Unidos es de que las deportaciones se hagan con dignidad. Y en eso el pueblo colombiano y el gobierno y el pueblo colombiano, como el gobierno y el pueblo mexicano, pues vamos a estar atentos y dispuestos a cooperar para que vengan los mexicanos a nuestra patria y sean atendidos y sean recibidos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos.